Bueno, hoy 17 de agosto conmemoramos la muerte del general San Martín, así que tenemos el agrado de estar acá con Francisco Madero, que además nos va a contar de su experiencia en el cruce de los Andes, que también este año recordamos los 200 años de ese cruce que hizo San Martín por el cruce de Los Patos en la provincia de San Juan. Nos pareció bueno acercar un poco la historia al día de hoy y te damos la bienvenida, Francisco. Muchas gracias por venir a Citas de Radio. No, muchas gracias a vos, Angie. Es muy contento de poder estar acá. Y bueno, como vos decís, en esta fecha tan importante donde recordamos al padre de la patria, hay muchas cosas para hablar y sobre todo nombraste el cruce de los Andes, algo tan importante, ¿no? Bueno, Francisco, ¿y cómo fue, por qué esta admiración, podríamos decir, hacia San Martín? ¿Cómo surge en vos? Bueno, yo desde muy chico que tengo a mi abuelo de referencia, Leodoro Marenco, no solo en lo pictórico, sino también como persona, y él era muy sanmartiniano. Así que a mí desde chico siempre me llamó la atención, me dio intriga de conocer quién era ese hombre a quien mi abuelo admiraba tanto, que era el general San Martín. Y bueno, y de chico, a la par que empecé a estudiar y leer sobre gauchos y sobre historia argentina, obviamente la figura de San Martín fue una de las primeras cosas que ocupó el lugar en la lectura, ¿no? Y de a poco quise conocerlo más y profundizando, y a medida que lo fui conociendo, obviamente me generó cada vez más misterio y más ganas de seguir y más ganas de ir cubriendo interrogantes sobre su vida. Uh-huh. Y tal es así que te animaste a hacer el cruce. Sí, una de las cosas que cuando uno leía cosas sobre San Martín y sus hazañas, obviamente la hazaña máxima del cruce de los Andes en 1817 fue una de las cosas que obviamente más me llamaba la atención, ¿no? Sobre todo a quien le gusta el tema del caballo y todo lo demás, algo tan imposible que parece. Decís cómo fue que pudo cruzar con más de 5.000 hombres por las cordilleras más altas de América. Así que hace 15 años me contacté con una gente de la institución sanmartiniana, Cuna de la Bandera de Rosario, y hice el cruce por uno de los pasos, el paso de Uspallata, que no es el paso más difícil y no es el paso por donde cruzó el grueso del ejército con San Martín, sino que fue el paso del general Las Heras con más de 1.000 hombres, pero no era el paso más importante. El paso más importante fue el de Los Patos, que sí fue el que encabezó San Martín y fue el que hice este año justamente conmemorando los 200 años del cruce. Así que en enero de este año 2017, con un montón de gente que también lo hizo, con la misma institución lo hice yo, la Asociación Sanmartiniana, pero también lo hizo el ejército argentino, con soldados argentinos y soldados chilenos. Ellos llegaron a Chacabuco, donde fue la batalla, nosotros solamente llegamos al límite con Chile y volvimos. Pero bueno, y recreamos la ruta sanmartiniana por el paso de Los Patos, el paso más difícil, y realmente estando ahí uno toma dimensión de lo imposible de lo que hizo San Martín. Es algo realmente increíble. A ver, para nosotros imaginarnos eso, que yo ya me lo estoy imaginando, ¿qué nos podés contar o cómo describís esos días? ¿Cuánto duró? Bueno, el cruce de los Andes de 1817, que fue cuando lo cruzó San Martín con el ejército de los Andes, ejército que él había formado de la nada en Mendoza, con hombres cuyanos y con de San Luis, de San Juan, de Mendoza, algunos chilenos, patriotas chilenos que estaban exiliados porque Chile estaba ocupada por los realistas, también por algunos esclavos, negros esclavos que a través de pertenecer al ejército de los Andes iban a tener la libertad, y también por gauchos, más de 1.000 gauchos del lugar, y obviamente el escuadrón el batallón del regimiento de granaderos a caballo, con porteños, con correntinos y toda esa gente, más de 5.000 hombres, formaron el ejército de los Andes. San Martín tuvo menos de un año para prepararlo, para instruirlo, para armarlo. Hizo una fábrica de pólvoras de cero, hizo una fábrica de cañones, o sea, hizo todo de cero, de la nada, cerca de Mendoza, en el Plumerillo, donde estaba el campo de
entrenamiento, digamos, de los campamentos, y con muy pocos recursos, porque no le mandaban, nadie creía que iba a poder hacer lo que quería hacer él. Él quería cruzar por el lugar por el cual no se podía cruzar. Él quería cruzar justamente por el lugar donde los españoles, o los realistas mejor dicho, nunca se hubieran imaginado que iba a cruzar. Había pasos en ese momento que se usaban habitualmente, arrieros y demás lo utilizaban, que sería muy fácil haber cruzado por ahí, o no muy fácil, pero sí más fácil de lo que fue por este lugar. Ajá. Pero San Martín justamente lo que quiso fue, por un lado, marear o distraer a los realistas, trazando 6 columnas, 6 cruces distintos, distribuidos en casi 2.000 kilómetros de longitud, de distancia, para despistar al enemigo y de esa forma que de alguna manera se vaya separando, se vaya disgregando y que no sepan por dónde iba a llegar. Y por otro lado, en el centro de esos 6 pasos, el paso que decía antes de Uspallata y el paso de los Patos, una parte que vaya por Uspallata, que sí era un paso habitual, y otra parte, la gruesa, o sea, de más de 5.000 hombres, 1.000 iban por Uspallata, pero los otros 4.000 iban por los Patos, y por un lugar que nadie hubiese esperado que pase el ejército, claro, cosa de caer totalmente de sorpresa, claro, por un lugar, encontrar más débil al enemigo, poder reagruparse más rápido y elegir el campo de batalla. Claro, bien y estratégico. Así, totalmente estratégico. Para eso, obviamente, si yo te digo hoy, no sé, voy a cruzar nadando el océano, vos decís, está loco, es imposible. Bueno, sí, en ese momento decir, voy a cruzar con más de 4.000 hombres por 4.500 metros de altura, vos estás loco, es imposible. Además sin recursos, porque no es que le sobraban los recursos, el gobierno central no le quería alargar muchos recursos, no tenía y no quería, porque muchos no creían en lo que él estaba proponiendo. Pero San Martín sabía que la única manera de sacar a los realistas de Chile para asegurar nuestra propia libertad, que se acababa de declarar hacía muy poco, era sacarlos a través de la cordillera, porque por el norte ya estaba probado de que no se iba a poder llegar a Perú. Por el norte, digo, el norte argentino. Sí, sí. Que gracias a que Güemes y luego Belgrano con los gauchos retuvieron a los realistas el avance realista, San Martín pudo planificar todo esto. Eso también es importante. Entonces, eligió la peor ruta, la más difícil, la más alta, pero la que le iba a llevar el éxito, digamos, la más posibilidad de éxito, por ser la única que los realistas no se esperaban. Y bueno, ahí está el desafío. ¿Cómo hacer para, además de preparar, juntar recursos, preparar la gente y lograrlo, después llegar a pelear, ¿no? No es que llegaban a festejar el cruce, sino llegaban a reagruparse y a pelear. Y hacerlo a lo que iban, digamos, después de toda esa travesía. O sea, llegar a enfrentarse a un enemigo ya veterano y de veteranos de guerra, o sea, no era... San Martín igualmente decía, no me preocupa lo que voy a encontrarme, no me preocupa enfrentarme al enemigo que me tenga que enfrentar después, sino lo que me desvela es atravesar esos montes, por las montañas. Claro, la previa. Él sabía lo difícil que era, pero así todo, San Martín tenía algo que hizo que toda esa gente lo siguiera. Y ahí yo empecé a conocer un poco la personalidad de San Martín. Y ahí es donde yo descubro por qué mi abuelo lo admiraba tanto y por qué todos como argentinos lo debemos admirar tanto. Solo una persona con unos valores y unos principios tan nobles y tan puros, tan recto, una persona tan buena también, porque era una buena persona, humilde, piadoso, solo una persona así pudo lograr que lo siga tanta gente, algo que era una locura. Porque realmente, ahora que yo lo pude hacer a eso, estando ahí con 18 grados bajo cero de noche, muertos de frío, de hambre, después de 11 horas por día de estar arriba de la mula, entre las piedras, el viento, cansancio. Sí, el sol. Decís, nosotros estamos atravesando todo esto porque lo queremos homenajear y queremos conmemorarlo, pero nosotros llegamos y nos comemos un asado, nos sacamos una foto, cantamos el himno y volvemos a nuestras casas. Ellos tenían que llegar a pelear, a agarrar el sable, la lanza, el fusil y pelear. Entonces solamente una persona como él pudo inspirar esa lealtad de su gente y supo transmitirle el amor a la libertad a todos los que lo siguieron. Y eso es lo importante también.
la gente que compuso el ejército de los Andes, que no eran todos granaderos. Granaderos eran más de 760, pero hubo batallones de infantería. Uno por ejemplo, el número 7, el batallón número 7 era de esclavos, eran más de 760 esclavos, claro. Que ellos participando del ejército de los Andes les aseguraba la libertad. Después hubo más de 2000 infantes de distintos batallones, el 1, el 8, el 11, de los puntanos, de San Luis, bueno, de toda la zona. Y después más de 1000 gauchos, 1200 gauchos, que fueron los encargados también de trasladar más de 11.000 mulas. Las mulas no solo se usaban para la silla, o sea, para ir montados, sino para cargueras, o sea, donde llevaban desde la herradura de repuesto, llevaron 16.000 herraduras de mula, llevaron 4.000 herraduras de caballo, por ejemplo, claro. Más de 1.600 caballos, que los caballos iban a ser utilizados para la batalla. O sea, los caballos no era para cruzar. Eso te quería preguntar, ¿por qué ellos cruzaron en mula? Cruzaron todos en mula, la infantería, ¿por qué era eso? La caballería, porque la mula es mucho más resistente que el caballo a la montaña, a las exigencias climáticas. Es más, si bien es más lenta en sus movimientos, más segura para los precipicios, es más rústica, y el caballo es mucho más ágil, obviamente, pero el caballo se necesita para la batalla. Claro, se los guardaban para el momento los caballos San Martín los mandó 10 días antes de que salga el ejército. Y ahí se salían con la gente que los llevaba, claro, los caballos. Mandó 1.200 caballos con 200 gauchos o 300 gauchos, 3 grupos de 300 gauchos con cada grupo de 500 caballos o 400 caballos, más de 1.200, hacia 10 días antes de que salga el ejército, hacia la cordillera, bien adentro, a un lugar, a los manantiales, en pie de la cordillera, para que los caballos ya se vayan aclimatando y vayan hasta el último lugar donde había pasto, digamos, para que vayan tomando fuerza, aclimatándose. El ejército sale 10 días después, en mula, todos, y cuando llegan a ese lugar, recién ahí toman los caballos, que tampoco los montan, los llevan de tiro o arriando con tropillas. Justamente los gauchos cumplieron toda esa función de arrieros, de herradores, porque iban continuamente cambiando herraduras que se iban saliendo, caballos que se iban lastimando, mulas que se iban lastimando, por eso llevaron 16.000 pares, 16.000 herraduras. Algunas que se caerían también a los precipicios. Y perdió 250 mulas por día. Claro, ¿no? Por eso llevó 11.000. Porque él sabía ya que se iban a caer, que se iban a lastimar, que se iban a morir de hambre. Eso estaba todo previsto por él. Todo este plan, ya te digo, lo organizó después de la declaración de la independencia. Ya en agosto empieza a armar el campamento en el Plumerillo hasta el 17 de enero que sale de 1817, que sale la primer columna de General Las Heras por Uspallata desde el Plumerillo, y el 19 de enero salen hacia el Valle de los Patos, más San Juan, que es lo que te estoy diciendo de la columna de San Martín. Fue muy poco tiempo y muy pocos recursos. San Martín le pedía por favor a Pueyrredón que le mande sables, que le mande ponchos, que le mande ropa, porque no tenían ropa. Claro, o sea, abrigo. Los soldados algunos tenían uniforme, algunos, y otros tenían, lo que tenían era nada, era un poncho y una bota de potro. Y entonces, por suerte están los escritos, ¿no? El libro de General Espejo, que es uno de los que cruzó con San Martín, El Paso de los Andes se llama, y él cuenta, le poníamos trapos de lana adentro de las botas de potro y poncho y nada más, y arreglate a la noche con 18 grados bajo cero, a dormir en el recado con lo que había, con cueros de oveja. O sea, el sacrificio fue enorme. Sí, no un sentido de patria, ¿no? Claro, patria, pertenencia, de libertad. Y de alguien como él, un líder como él, que hacía que la gente lo siga. Sí, que los motivó. Que los motivó y los supo, disciplinar, porque no era fácil en ese momento tener gente que te haga caso. Imagínate manejar más de 4.000 tipos, en ese momento no era nada fácil. Además manejar el ánimo de la gente, porque... Totalmente. ¿No? Cuando estábamos nosotros este año ahí cruzando, obviamente... todos los días hacíamos charlas del tema y ya estaban preparados los temas, pero el tema de la desmoralización era terrible, porque con tanto frío, hambre, cansancio, ¿cómo haces para que la gente te siga y diga miedo, porque todo más esto, de uno habrá sentido todo miedo. Esto va a servir para algo? Claro. Y estando ahí nosotros con
con el grupo que lo hicimos, decíamos, ¿sirvió para algo toda esta gente que dio tanto? Porque el sacrificio fue enorme, y llegar a pelear y a luchar, y siguieron peleando, porque los granaderos siguieron hasta 1824, que fue la última batalla en Ayacucho, allá arriba, tanto sacrificio, tanto, y hoy ¿quién lo valora eso? ¿Cuántos argentinos hoy realmente valoramos el esfuerzo de quienes en ese momento dieron todo por la patria y para que hoy tengamos libertad? ¿Cuántos argentinos reconocen quién fue el San Martín? Que si él no hubiese tenido ese plan estratégico, esa valentía, esa personalidad de ese gran hombre que lo siguieran, hoy no seríamos Argentina, hoy seguramente seríamos otro país, seguramente posiblemente Bolívar hubiese bajado y quizás nos hubiese conquistado a su manera, seríamos otro país totalmente distinto. ¿Y qué decía la gente cuando se preguntaban eso ahora, este año? No, bueno, nosotros sin duda creemos que hay mucha injusticia, lamentablemente, y mucho desagradecimiento por parte del argentino. Vimos muy poca repercusión en todos los medios nacionales de la importancia de esta fecha emblemática, como fueron los 200 años del cruce de los Andes, porque la gente quizá no sabe, no tiene dimensión de lo que fue realmente, lo que significó esa hazaña, esa gesta que fue inigualable, y que en el mundo la reconocen. En el mundo sí la reconocen como lo comparan con Aníbal o con Napoleón, y acá ni siquiera tienen idea. Es más, una de las cosas que hablábamos estando a 4.000 metros allá, decíamos, pensar que más de 5.000 personas fueron parte del ejército de los Andes. Los descendientes de esas personas no tienen ni idea. Sí. Porque hoy se conocen algunos nombres de los granaderos más conocidos, de algunos, pero todas las personas que fueron parte de eso... Sí, los anónimos. Los anónimos tienen descendientes, y haciendo una cuenta ahí, me acuerdo que hicimos, si solamente 2.000 dejaron familia, hicimos una cuenta que en 200 años es 500.000 de personas que descienden de ellos, argentinos, y no tienen ni idea. Entonces, ¿y no eso había es porque... ninguno ahí que tuviese relación lejana con alguno? No. No, así... Directa no. Sí, directa no. Más de 1.200 gauchos que fueron parte de ese ejército de los Andes, que dieron todo. La patria se hizo a caballo y en mula. Sí. Y hoy argentino, ¿y le reconoce algo eso? Hay un homenaje, hay por lo menos un agradecimiento, un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. A eso, no, para mí no lo hay. Entonces ahí está la lucha nuestra de esos cruces que sirvan para seguir promoviendo, difundiendo y que más argentinos conozcan un poco de lo que fue nuestra historia. Tal cual, que siga vigente, ¿no?, con el paso de los años. Para ir cerrando, Francisco, que es muy interesante todo lo que nos estás contando, tengo entendido que vos estuviste donde murió San Martín. Sí, obviamente en búsqueda de conocer más de él y de su vida, tuve la oportunidad de viajar a Europa y fuimos con mi hermano Guillermo, fuimos a Gramburg, que es un lugar cerca de París, que es donde San Martín vive muchos años en el exilio, como una chacra. San Martín, hay que dejar en claro que siempre quiso morir acá en Mendoza. Lo que pasa es que la mezquindad era tan grande acá. San Martín, después de toda la campaña libertadora, hubo gente que lo quería matar, o sea, estaba amenazado. Y si no participaba de la guerra que había interna, de un lado o del otro, lo iban a asesinar. Entonces San Martín dijo, no, muchachos, nosotros dimos todo por la libertad, yo no voy a desenvainar mi sable para pelearnos entre nosotros. Hasta que no entiendan eso, yo no participo. Claro. Se fue para preservar también la vida de su hija, Merceditas, ya estaba viudo, y dijo, cuando las cosas se calmen, vuelvo. Lamentablemente, él estaba muy enfermo, una persona que además... tuvo siempre problemas de salud, pero no habla de una persona muy fuerte, porque aguantó muchísimas cosas, desde una puñalada en Europa antes de volver, hasta no sé, un carro que se le dio vuelta en una diligencia también, o sea, un montón de cosas, además enfermedades crónicas que tenía, pulmonares y demás. Estaba en Gramburg, fuimos a Gramburg, cerca de París, una chacra que él tenía, que se le había... Era de Aguado, que era un amigo del banquero, que se había hecho allá cuando él había estado en Bélgica, y esta persona muy rica lo había dejado a él de albacea, cuando se muera le quedaba de administrador, digamos, de todos sus bienes.
y le había dejado esa chacra para que viva San Martín. Después San Martín se va de ahí, se quería volver acá a Mendoza, que tenía una chacrita en Mendoza, pero estaba muy mal de salud, así que el médico estaba haciendo un tratamiento, le dice que no se vaya, el médico estaba en París, que no se vaya todavía, que quería terminar el tratamiento, qué sé yo. Así que se fue a Boulogne-sur-Mer, rentó un piso ahí, de una casa de un francés, Gerard de apellido, le rentó un piso en esta casa, en Boulogne-sur-Mer, un puerto de Francia al norte, con idea de que hacer los tratamientos en París, que se iba en tren cada una vez por mes, una cosa así, y cuando terminaba el tratamiento ya de Boulogne cruzaba a Inglaterra y se venía en barco a Inglaterra para ir a Mendoza, que esa era la idea de él. Lamentablemente empeoró estando en Boulogne, y estuvo solamente 2 años y falleció ahí en esa casa. Pero él está escrito en sus cartas que le mandaba a Guido y a un montón de gente, que él siempre decía que su idea era volver acá. Así que bueno, pude ir también a esa casa, la de Granburg, hoy la tienen unas monjas. Está totalmente modificada de adentro, el exterior solamente un anexo le hicieron, pero después está bastante respetada. Y la de Boulogne-sur-Mer está intacta del lado de afuera y adentro está bastante bien mantenida, la compró el Estado argentino en el año 40 y pico, así que hoy es un museo. Y tuvimos la posibilidad de, inclusive, como son 4 pisos, San Martín rentaba 1, pero en el último piso hoy vive un argentino que va cambiando cada 4 años, creo, que es el encargado de ese museo. Cuando fuimos nosotros era un suboficial mayor, isabelino Pedro Coronel, granadero, suboficial mayor de los granaderos, y nos invitó, nos quedamos a dormir, dormimos ahí 2 noches. Fuimos a pasar justamente un 17 de agosto, así que fue impresionante. Se hizo una ceremonia ahí en Boulogne-sur-Mer, que hay un monumento desde 1909, está el monumento, y en esa ciudad se lo respeta muchísimo. Estaba lleno de gente, hubo una ceremonia en la catedral de Boulogne, lleno de gente, así que es una persona respetada y admirada en el mundo, ¿no? Y en ese lugar, sobre todo. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar ahí, de compartir ese momento, de sentir lo que es bajar por esa escalera de madera, como él lo hacía todos los días para ir a esa catedral con sus nietas, porque ya estaba Merceditas con dos hijas. Y bueno, y obviamente una experiencia increíble, ¿no? A uno que le gustan esas cosas y poder estudiar su vida y estar en esos lugares, sí, es impresionante. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por todo lo que nos traes. La verdad que es una manera que tiene Citas de Radio de valorar el esfuerzo, como vos decías, un pequeño homenaje. Y bueno, muchas gracias. No, muchas gracias y desde ya que te agradezco y valoro muchísimo que en algunos lugares todavía haya espacio para estas cosas y ojalá que haya cada vez más interés y sobre todo los chicos no pierdan de vista de dónde venimos. Así que gracias. Gracias a vos. Y así pasó Francisco Madero, conocido por algunos como el Gaucho Pintor, por Citas de Radio, homenajeando al general San Martín.